Eh, bueno, última clase. Esta vendría a ser la segunda parte de la clase 25 que se dio el lunes. A ver, en la clase del lunes pasado, vamos a ver qué se cubrió en la clase del lunes pasado, por si va, el lunes de esta semana. Vimos la segunda clase de grafos, vimos recorridos de FS y BFS, que bueno, el recorrido BFS es el que tienen que implementar en la entrega 3 del TP, así que esta clase es como fundamental, ¿sí? Lo mismo con la clase de grafos del jueves pasado. Son como para la entrega 3 del TP, el dominio es grafos, y en particular la primitiva más complicada es la que requiere hacer un recorrido completo sobre el grafo a partir de un vértice origen, de un commit, mediante el algoritmo BFS, para poderlo guiar, mostrar por pantalla todos los commits. Bien, entonces bueno, y también nos quedó pendiente avanzar con diccionarios, ¿sí? Que a eso nos vamos a abocar ahora en la clase 25, ¿sí? De la segunda parte. Esta ya sería como la tercera clase donde abordamos el tema de diccionarios, o en realidad la segunda, ¿no? Porque el lunes no llegamos a ver nada. Bueno, en fin, tenemos que ver algo que es fundamental, que no se puede ir de este cuatrimestre, es sin que analicemos el algoritmo de búsqueda binaria. O sea, ustedes si terminan de cursar esta materia y no vimos búsqueda binaria, me tienen que hacer un juicio, ¿sí? Eh, básicamente eso. Vamos a ver eso sobre todo y vamos a ver una implementación de diccionario que utiliza el algoritmo de búsqueda binaria, ¿sí? Eso es lo importante. Y después vamos a mencionar rápidamente las otras implementaciones de diccionarios, las que están basadas en árboles y las que están basadas en tablas de hashing, ¿sí? Así que vamos a hablar de hashing inclusive. Así que en la vida real, ustedes cuando utilizan estructuras de diccionarios, en la vida real me refiero cuando tengan que utilizar, no tengan que implementar su diccionario, sino utilizar una librería donde lo tengan, los sabores que van a tener son los que están basados en árboles balanceados y en tablas de hashing. Hash table o hash, algo que diga hash, bueno, eh, se refiere a hash table, ¿sí? Así que bueno, hasta acá estamos con lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver implementaciones de diccionarios. ¿Sí? El sábado ya analizamos bien cuál es la interfaz de un diccionario. Vimos el concepto de que un diccionario es una colección de par de elementos, donde esos par de elementos son la clave y el valor. Es una clave que está asociada a un valor, o al revés, ¿no? Un valor que está asociado a una clave, y todas las primitivas del diccionario tienen en cuenta esto. Y son estructuras de búsqueda, me permiten obtener, buscar un elemento, un ítem, según una clave. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con todas las estructuras que vimos anteriormente. Todas las estructuras lineales que vimos anteriormente, listas, back, pilas y colas, bueno, es para guardar ítems y obtener ítems, buscar ítems y demás cuestiones, pero siempre con, por ejemplo, en una pila y una cola yo no puedo buscar elementos. En todo caso, en una lista, un procesamiento secuencial y busco elementos. Y ahora estamos viendo una estructura de datos que lo que busca es que los algoritmos de búsqueda, bueno, tengan una complejidad temporal más a la mejor. ¿Sí? Van buscando la mejor complejidad temporal. O sea, acá tenemos un resumen de diccionarios que vimos hasta el momento. Y tenemos el que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vimos el que está basado en una lista desordenada. Entonces analizamos que la búsqueda y agregar y eliminar está garantizado. El orden de crecimiento es siempre orden n. Y acá tenemos análisis empíricos que dice, en el caso promedio, es verdad, es todo el tiempo orden n. ¿Sí? Y que no soporta operaciones de orden. Es decir, porque la lista está desordenada. Entonces no hay primitivas que te pregunten, dame el elemento que está en el ranking 4, por ejemplo.
Esto sería el elemento en la posición 4 si esto estuviera de menor a mayor, ¿cuál está en la posición 4? Ese tipo de operaciones no son posibles. Y vimos que, bueno, requiere que el código cliente o que en algún lado haya una implementación de la función equal, de igualdad entre dos ítems, que esto lo que hace es comparar las claves y saber cuándo dos elementos son iguales cuando tienen la misma clave. Ok, como el código cliente define cuál es la clave y cuál es el valor, bueno, en general el código cliente es el que siempre me tiene que dar una función de comparación, que me diga true o false si algo es igual a otro. Bien, bueno, el objetivo de ahora vamos a ver basado en una implementación, no basado en una lista, sino en un array, ¿sí? En un vector. Y ese vector tiene la característica de que debe estar ordenado, ¿sí? Y el algoritmo estrella de este es el algoritmo de búsqueda, vamos a decirlo, uno de los algoritmos de búsqueda o el algoritmo de búsqueda más eficiente para vectores, ¿sí? Que es el de la búsqueda binaria, que es el que vamos a analizar ahora. Es ese algoritmo de búsqueda binaria que tiene un orden de crecimiento, logaritmo en base 2 de n, ¿sí? A esta altura de la cursada, siempre que hablamos de orden de crecimiento y de la complejidad, para analizar la complejidad temporal de los algoritmos, eh, hay una muy buena noticia, ¿no? Que es que todos los algoritmos que conocemos, eh, cuando analizamos el orden de crecimiento, o es demasiado hijo de puta y es exponencial el algoritmo, y cuando es exponencial estamos en problemas. Acá teníamos, por ejemplo, un Fibonacci recursivo, bestia, ¿no? Un Fibonacci que cada vez que lo llamas, llama a 2. Y cada llamada va llamando a 2. Tiene un crecimiento exponencial. Luego teníamos algoritmos que son polinómicos, ¿no? Como cuadráticos. Un algoritmo cuadrático eran los algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento cuadráticos, ¿sí? Y hay algoritmos que son más zarpados, que son cúbicos, pero son polinómicos. Y luego tenemos los lineales, los de orden n. Acá están los que estamos en listas. Fíjense los linearítmicos. ¿Algún ejemplo de un algoritmo linearítmico que hayamos visto? Linearítmico es cuando Linearítmico es cuando el orden de crecimiento tiene una pendiente de n log n. ¿Sí? Esto es linearítmico, la función que tenemos acá. ¿Qué algoritmos vimos linearítmicos? ¿O recuerdan? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Sí, merge sort, quicksort. Sí, por ejemplo. Bien. Bueno, y algoritmos logarítmicos, ahora en particular vamos a ver la búsqueda binaria. ¿Sí? Y vemos que las estrellas son los algoritmos, bueno, que son de orden constante, ¿no? Que esto. Y la buena noticia que decía es que todos los algoritmos del mundo están en estas funciones. O es este, o es este, o es este, o es este, o es este. Bien, es decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. En 7 funciones matemáticas está el orden de crecimiento de todos los algoritmos. Y fíjense esta tabla que, bueno, hace una extrapolación, ¿no? Dice, pone como unidades de medida espacio en cantidad de ítems, 512K o kilobytes de ítems, y el tiempo. No sé en qué unidad de medida estará, ¿no? Algo que llaman T, para que tengan una idea de que vos tenés un algoritmo que es exponencial,
y si vos ese algoritmo exponencial, de golpe encontrás una forma de amortiguarlo o llevarlo a algo logarítmico, es como te tendrían que dar 1.000.000 de pesos. Mirá la diferencia que hay de acá a acá. O de dólares, mejor dicho, ¿sí? A eso voy. Eh, bueno, acá hay varios ejemplos. Vamos a ver si ustedes la pegaron con los linearítmicos. Fíjense, las linearítmicos, todos los divide and conquer en general son linearítmicos. Ejemplo, Mersor, que fue uno de los que dieron ustedes. Así que bueno, vamos con la búsqueda binaria ahora. Vamos a abrir una implementación de búsqueda binaria y vamos a ver de qué se trata la búsqueda binaria. Bueno, esta sería una posible interfaz de búsqueda binaria, ¿no? Básicamente sería, yo quiero obtener el índice de un ítem, ¿no? Entonces me pasan ítems, me podrían pasar el índice de comienzo, el índice de fin, y quieren saber si existe o no un ítem, entonces me tienen que pasar la clave de búsqueda. Bien, y básicamente yo tengo un vector que tiene ítems, cada ítem tiene una clave, y me dicen, mira, de tal lugar a tal lugar, yo estoy buscando ¿sí? Clave buscada. Devolveme la posición en el vector donde está. Bien. Y lo que tiene el algoritmo de búsqueda binaria tiene una precondición fuerte, que es ¿hace falta pasarla por separado? Dice, no, no hace falta. O sea, lo que tenés acá es como justamente separar los conceptos de ítem y clave. Si está dentro no hace falta, o sea, pero hay una cuestión que es la siguiente. Vos querés obtener un ítem de un vector. Vos tenés un vector donde vos en este vector tenés ítems. Ítem 1, ítem 2 y esto está ordenado, ¿no? Vamos a plantear bien el problema. Y vos querés obtener, vos estás buscando un elemento de acá. ¿Sí? Ítem n, vamos a poner acá. Y de hecho, como esto está ordenado y no significa que están todos, podría estar o podría no estar. Entonces acá podría estar el ítem 1 y acá podría estar el ítem 5. Luego, si esto sigue ordenado, estaría el ítem 10. Es decir, que el ítem 2, el 3 y el 4 no están. El 6, el 7, el 8 y el 9 no están. Así, pero hay un montón de ítems. Y vos querés saber si un elemento está. Y obviamente, si vos le pasás el ítem, es como que estás pasándole el resultado. O sea, vos querés saber si en una guía telefónica, no sé, hay alguien con apellido Díaz. Entonces tu clave es el apellido y querés saber dónde arranca eso. Entonces vos pasás la clave, que es el apellido, y acá te devolvería el ítem, que es la primer persona con apellido Díaz, la posición. ¿Se entiende el planteo de esta interfaz? Sería eso. Es decir, hay un vector de ítems, hay una clave que estás buscando, y le decís de dónde hasta dónde. ¿Bien? Y acá tenemos la implementación del algoritmo, que la vamos a ver ahora, ¿sí? Pero veamos que esta firma también es parecida a la de acá. Hay un vector de claves. En vez de tener ahora los ítems, tenés un vector de claves. Y después vamos a ver por qué, ¿no? Pero vamos a ver el algoritmo de búsqueda binaria, vamos a ver por qué tengo un vector de claves, tengo un vector de ítems, etc. Y me dicen cuántas claves hay, y bueno, se entiende que es del 0 hasta esto menos 1, las posiciones. Índice de comienzo e índice final. Entonces, vamos a ver de qué se trata el algoritmo de búsqueda binaria. Y decimos que el algoritmo de búsqueda binaria tiene como precondición que el vector de ítems está ordenado. Esa es la precondición.
devuelve la posición donde se encuentra el ítem buscado. Si no existe, y esta postcondición es la más conveniente, si no existe, devuelve la... hay dos sabores. Devuelve la posición donde debería estar. Esto es una forma de la búsqueda binaria. Esto es, bueno, ya que hiciste la búsqueda binaria, te paraste justo en el lugar donde debería estar si estuviera. O si no existe, devuelve -1. Esto es otra opción. Estos son los dos sabores de la búsqueda binaria en cuanto a postcondiciones, y esta es la postcondición más útil. Vamos a analizar después por qué. ¿Sí? Pero tenemos planteada la función de búsqueda binaria. Ahora vamos a analizar de qué se trata el algoritmo. Y es lo siguiente. Es lo siguiente. Supónganse que alguien quiere buscar el valor 33. Esta es la clave y este es el vector. Y la clave es el ítem, es todo acá, ¿no? Y alguien quiere buscar el valor 33. Y el vector está ordenado. ¿Bien? Tenemos planteado el problema, es algo sencillo, es algo que por ahí ya vieron. Ustedes lo que harían sería, bueno, arrancar desde el comienzo hasta el final. Cuando llega un elemento que ya es mayor al 33, porque cuando vos buscás tenés dos resultados. ¿Está o no está? Si está me das la posición, si no está, bueno, decime -1 o dame la posición donde debería estar. Entonces, el resultado de que si está se conoce como hit, que significa eso, la pegaste. Y el resultado cuando no está se conoce en inglés como miss. Significa que no está el elemento. Entonces ustedes harían una búsqueda secuencial y van preguntando uno por uno y llegaron. Bien. Pueden pasar dos cosas. Suponete que no está el 33 y acá estuviera el 26. Bueno, seguís y llegaste al 43 y ya sabes que no tenés que continuar. Porque como el vector está ordenado, si está, estuviera antes. Bien. Aún así, este algoritmo es de orden n. ¿Sí? Porque lo que estamos diciendo acá es que el orden de crecimiento es n, o sea, siempre tenés que ver el peor de los casos. El peor de los casos es cuando buscas un elemento que es mayor al máximo y no está, o buscas el último elemento, 97. Y ese es el que te da el orden de crecimiento con la notación big O, el peor caso. Sí sabemos que el algoritmo que describimos recién es adaptativo, en el sentido de que no va a tardar siempre n. Siempre va a tardar en promedio otro valor, no siempre tarda n. Esos conceptos se entienden, ¿no? Bien, ahora analicemos lo siguiente, que es justamente el algoritmo de búsqueda binaria. Yo tengo el índice de comienzo y el índice de final, y yo podría calcular aritméticamente el índice del medio. Bien, ¿no? Entonces, si yo calculo el índice del medio y voy a preguntar si está en la mitad, ¿qué resultado puedo obtener cuando yo comparo el 33 con el chabón de la mitad? Puedo obtener lo siguiente con la función de comparación. Puedo decir, mira, no es. Y además podría preguntarle si es menor o mayor este de acá. ¿Lo ven? Entonces, si este número es mayor al 33, ¿qué es lo que significa? Que el 33 va a estar en la primera mitad, va a estar en este subvector que está acá, que todavía no pregunté. Y ya puedo descartar absolutamente toda la mitad de elementos. ¿Lo ven?
Es decir que ya si yo me paro en la mitad, pregunto en la mitad, comparo si es menor o mayor, puedo descartar una gran mitad del vector. ¿Ven el poder de eso? Bien, entonces ya estamos con el algoritmo de búsqueda binaria, ¿sí? Vamos a analizar esto que dije recién, porque lo interesante va a ser analizar el orden de crecimiento de este algoritmo. Fíjense lo siguiente, supongamos que hay n elementos y yo quiero saber cuántas veces vamos a ver cuántos voy descartando. Supongamos que yo me paro en la mitad, entonces la primera vez descarté la mitad del vector. La primera vez, con la primera pregunta. ¿Bien? Después voy a repetir el procedimiento. Me voy a parar entre la mitad del 0 y el 7, que sería 4. O mejor dicho, sería 3, ¿no? Siguiendo con la aritmética de C, que, bueno, porque en realidad es 6, fíjense. O sea, en el 7 no está, entonces tengo que cuidar esa invariante, tengo que pararme en la mitad de este subvector. Todo este pedazo ya descarté que no. Entonces necesito pararme en la mitad de este vector. Este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Bien, la mitad de este vector sería 3,5, redondeado hacia abajo, se va a parar acá en el 3 la próxima vez. Y la segunda vez, ¿cuántas veces? Con la segunda vez, lo que va a terminar haciendo es diciendo, mira, no está acá, está en esta porción. Porque va a preguntar, ¿el 33 es mayor al 25? Bueno, si es mayor, va a estar entre este y este de acá. Entonces acá ya no se descartó un medio, se descartó la mitad más la mitad de la mitad. ¿Sí? Es decir que acá termino reduciendo el espacio de búsqueda a n sobre 4. Bien. Que es lo mismo que decir que n elevado a la 2. ¿Cómo hago el elevado a la 2 acá? Por favor, ayuda de... A ver. Ahí está. 2 elevado a la 2. La segunda vez va a ser 2 elevado a la 8. Todo el tiempo se va a ir descartando así. Esto. ¿Sí? Y así voy a seguir mucho tiempo hasta que se termine el algoritmo, ¿no? Porque podría haber un millón de elementos y bueno, yo todo el tiempo estoy dividiendo eso por esto que está acá. ¿Están entendiendo? 2 elevado a la k, ¿no? Donde k es la cantidad de veces que preguntaste. Acá preguntaste una vez, es 2 elevado a la 1. Acá preguntaste la segunda vez, 2 elevado a la 2. Acá es la tercera vez, es 2 elevado a la 8. Y el orden de crecimiento va a estar dado por cuántas veces preguntes, hagas la comparación. Y este te da el orden de crecimiento del algoritmo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la condición de corte de esto que tenemos acá? ¿Alguien sabe cuál va a ser la condición de corte? A ver, si nosotros seguimos acá con la demo esto, veámosla, a ver si la ve a fondo. Acá, se para en el 25, descarta toda esta parte. Bien. Ahora, se para en el 43, descarta toda esta parte. Y ahora fíjense que en blanco está quedando el espacio de búsqueda todo el tiempo. ¿Lo ven? Entonces, la condición de corte es esta. Cuando el espacio de búsqueda es de un elemento, es decir, que lo que te está diciendo acá es que si ese elemento está acá. Si no está, significa que no es este. Pero únicamente puede ser que esté acá. ¿Lo ven? ¿A eso? Bien, entonces
Entonces, la condición de corte es cuando vos redujiste todo a este elemento. Este es el orden de crecimiento, es decir, cuando la cantidad de elementos que vas a comparar es 1, lo fuiste reduciendo, bueno, ahí llegaste para saber si hay un miss, que significa que no está, o hay un hit. Y listo, y se acabó el algoritmo. Y si nosotros sabemos el valor de k, la función matemática de k, tenemos ya el orden de crecimiento de esto. Entonces lo que hay que hacer acá es despejar k de esta ecuación. N dividido 2 elevado a la k. Menor o igual que 1. Bueno, empecemos a despejar esto. Entonces nos queda n es menor o igual que 2 elevado a la k. ¿Y qué tenemos acá? ¿Cómo se despeja esto? 2 elevado a la k. ¿Cómo se despeja? Exactamente. Lo que tenemos es que el logaritmo en base 2 de n es el orden de crecimiento de la búsqueda binaria. ¿Lo entendieron? Es decir, que estamos en presencia de un algoritmo, traigamos el vector este, ¿no? Comparemos su búsqueda secuencial, que es este de acá, lineal, compárenlo con esta solución de $1.000.000, logarítmica. Es decir, que tarda, pero el logaritmo tarda muchísimo menos que la búsqueda lineal. Bien, entonces, cuando alguien tiene que hacer búsquedas en un vector, no hay dudas que la mejor estrategia es ordenar ese vector una única vez, ya sea, y ahí utilizamos el mejor algoritmo de ordenamiento, Quicksort, Heapsort, Mersort, alguno de esos, o de última usamos un Shellsort, ¿sí? Porque por ahí se porta igual que el otro, ¿viste? Para los casos promedios, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, mejor por las dudas utilizar un Heapsort, ¿no? O un Quicksort, para si tengo billones de elementos. Y una vez que ordené eso, bueno, ya lo tenés ordenado. Bueno, para buscar cosas, utiliza el algoritmo de búsqueda binaria. Esa es la lección aprendida de esto, ¿sí? Acá está el caso para el MIS. Hay algo muy interesante con la búsqueda binaria que me gustaría, es muy gracioso. Se caracteriza la búsqueda binaria entre programadores, o se conoce como el algoritmo que conoce el 100% de los programadores, pero que solamente el 20% lo sabe programar bien. Se lo conoce de esa forma, el algoritmo de búsqueda binaria, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué. Para que ustedes no caigan en ese 80% y caigan en el 20%. Se los revendí ya con eso. Pero sí, lo que sucede con la búsqueda binaria, ¿dónde estaba? Es esto de acá. Esta es la historia de la búsqueda binaria. Binary Search es búsqueda binaria. ¿Sí? Bueno, la primera vez que se publicó en la comunidad científica fue en el año 46. ¿Sí? Bueno, hasta el año 62, del año 46 hasta el 62, absolutamente todas las publicaciones que se hizo del algoritmo, o sea, durante 20 años casi, bueno, todas tenían bugs. O sea, la primera publicación sin bug fue en el año 62 de ese algoritmo. Hasta acá, bueno, dicen, bueno, ¿qué carajo me importa? Yo ni estaba en los planes de mi viejo, dirán ustedes. Bueno, pero en el año 2006 se descubrió un bug en Java, ¿sí? En la librería de Java. ¡Pum! 2006, papá, o sea, hasta el 2006 los programadores todavía no aprendieron a programar la búsqueda binaria, ¿sí? ¿Qué vamos a ver?
O sea, se entiende, ¿no? O sea, Java, alto lenguaje de programación, mantenido por mucha plata, programadores así grosos. Bueno, cuando dijeron Pepe hace el binary search, sí, yo lo hago total, yo soy ingeniero, tengo todo, qué sé yo. Bueno, bug, tenía un bug, ¿sí? Y el algoritmo es muy sencillo. Vamos a verlo ahora y vamos a ver dónde está el bug. Acá hay un paper muy interesante que habla sobre este bug y lo interesante es la lección aprendida. Fíjense, lo que dice acá abajo y lo que venimos diciendo en clase. La lección aprendida de toda esta historia triste, podríamos poner el meme de acompáñeme a ver esta triste historia. La lección aprendida es considerar cuidadosamente las invariantes de un algoritmo. Esa es la lección aprendida. ¿Sí? Es algo que venimos charlando mucho. Bueno, el algoritmo de búsqueda binaria hace lo siguiente. Calcula todo el tiempo. El bug estaba en calcular el índice de la mitad. El índice de la mitad se debe calcular de esta forma. LO es el índice de comienzo, HI es el índice de fin. Vamos a verlo esto en español, así lo vemos bien al algoritmo de búsqueda binaria. Bien, tengo mi vector, la cantidad de elementos del vector, quiero hacer búsqueda binaria. Bueno, establecer una variable, ¿cuál es el índice de comienzo? Bien, establecer una variable, ¿cuál es el índice de final? Bien, hasta acá no hay problemas, ¿no? Porque fíjense que búsqueda binaria va cambiando el índice de comienzo y el índice de final para reducir el espacio de búsqueda. Bien, lo primero que tenemos que hacer en el ciclo, la condición de corte es obvio que el índice de comienzo nunca tiene que ser mayor que el índice de final. Esa es la condición de corte. Bien, el índice de comienzo nunca tiene que ser mayor que el índice de final. Sí tiene que ser igual, y ese es igual cuando el algoritmo tarda más, que es cuando estaba justo en la última comparación que estoy haciendo. No, en realidad, cuando sucede esto es cuando llega el elemento. No, esto es cuando llega el elemento. No, a ver. No, sí, justamente es eso, lo que dije recién. Cuando tarda el caso máximo, que es logaritmo en base 2 de n, de la cantidad de elementos. Bien, esa es la condición de corte. Bien. Y vamos a ver cómo se calcula el índice de mitad. El índice de la mitad se lo calcula índice de comienzo más índice de final menos índice de comienzo, y esto dividido 2. Lo que siempre hace un estudiante, además de pifiarla, es hacer la distributiva de esto, ¿no? O sea, porque fíjense una cuestión. Esto matemáticamente es equivalente a índice de comienzo, la mitad índice de comienzo menos un medio del índice de comienzo me da índice de comienzo sobre 2 más índice de fin sobre 2. Bien, y es más, yo podría directamente, como esto es válido matemáticamente, también podría decir esto. Índice de comienzo más índice de final dividido 2. Y incluso es más claro y más compacto que todo este choclo que tengo acá. ¿No? ¿Lo ven a eso? Y así es como hicieron el algoritmo en los años 40, 60, en el 2006, utilizando esto que está acá. ¿Bien? Porque matemáticamente es lo mismo esto que está acá con este choclo de acá. ¿Lo ven a eso? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿por qué no es cierto en computación?
¿Por qué tenemos un bug acá para algún caso? Y acá estamos libres de bugs. Eso es como, y esto es lo que no sabe el 80% de los programadores, que escribió la búsqueda binaria o que cada tanto la tiene que escribir por alguna razón. ¿A ustedes se le ocurre por qué? Fíjense que acá mismo también lo dice en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer esto? En realidad, este sería el bug. ¿Qué le podemos responder? A ver. No, no se va fuera del vector. O sea, matemáticamente, de vuelta. eh, matemáticamente, esto, vamos a pararnos en este, que es el del bug. Este da lo mismo que esto. Siempre, matemáticamente. Bien. El problema es el siguiente. El problema es cuando índice de comienzo más índice de fin me termina dando un número muy grande que no se puede representar en una variable entera. ¿Se entiende? Y cuando alguien no se puede representar en la variable entera, me termina dando un valor fruta. Y acá está haciendo fruta dividido 2 cuando se da este caso. ¿Bien? Entonces ustedes siempre estén en el 20% de los programadores que van a... Creo que este estaría bien. A ver, en este no se va, ¿no? Porque lo divide 2 y después lo suma. Bien, este estaría bien. Y este sería más claro incluso. Así que o estén acá o estén acá. Yo creo que me quedaría con este por un tema de respeto. Sí. Bien, bueno. ¿Y luego qué pasa? Cuando tengo el índice de mitad. Y bueno, me fijo si mi clave es menor. Si mi clave es menor, cambio el espacio de búsqueda. Significa que el índice final ahora es, como es menor, significa que va a estar desde el comienzo hasta este lugar. Y si por el contrario, va a estar en el índice de la mitad más 1 hasta el final. Y si son iguales, devuelvo el valor donde está. ¿Bien? Y si yo quisiera que mi obtener índice me devuelva la posición donde debería estar, acá devuelvo índice de comienzo. Y este es el algoritmo de búsqueda binario. ¿Se entendió? Es la demo que vimos recién implementada en código. Y este algoritmo me permite hacer una búsqueda logarítmica que es grosa. O sea, es mejor que el Quicksort. El Quicksort es linearítmico. Hace otra cosa el Quicksort. Ordena, no busca. Listo, ya está. Ok, bueno, este algoritmo tiene una complejidad temporal mejor que el Quicksort, pero no son comparables, ¿no? Es inconmensurable porque uno busca y el otro ordena. Tienen objetivos distintos. Pero bueno, si no tuviéramos criterio, diríamos que el orden de crecimiento es mejor, pero no se utiliza para lo mismo. No tiene sentido lo que dije, tal vez, pero... bien. Entonces, fíjense, ¿están de acuerdo también que el índice de comienzo me devuelve la posición donde debería estar si tendría que agregarlo? ¿Lo ven, no? Grosso eso también, si lo utilizo para eso. Bien, ahora vamos ya directamente a ver el diccionario. La implementación de un diccionario que utilice un vector ordenado. Vamos directamente a los bifes. Bien, primero veamos el punto H de diccionario, así todos se acuerdan, y vamos a ver esa implementación, ¿sí? Bien, fíjense, este es un diccionario que no es genérico, pero utiliza la misma estrategia que utilizamos en los algoritmos de búsqueda.
me pone el typedef para un tipo valor y para saber que el valor puede ser cualquier cosa. En este caso es un diccionario de tanques de agua. Y pone un typedef que se llama clave para decir que, bueno, la clave puede ser cualquier cosa, después me cambias el tipo. Y pone como la clave de mi diccionario es un número entero. Entonces, en las primitivas van a aparecer clave valor. Y acá tenemos las funciones de comparación, que son necesarias para un diccionario que la implementación es un vector ordenado. Necesito una función que me diga cuándo es menor la clave y una función que me diga cuándo son iguales. Con estas dos funciones ya te puedo implementar la búsqueda binaria. Sin alguna de estas dos, no puedo. Recién lo vimos, de hecho, que se utilizaban, ¿no? En la implementación de diccionario, utiliza la función es menor y la función es igual. En vez de es menor, también podría preguntar es mayor y bueno, es lo mismo, ¿no? Pero necesitas saber dos cosas, si algo es menor a algo y si algo es igual a algo. ¿Hasta acá vamos? Bien, bueno. Entonces vamos a ver cómo es la implementación de un diccionario. Bien, la implementación de un diccionario siempre cuando es basada en vectores redimensionables, se utilizan dos vectores. Bien, un vector donde están los ítems, que son los valores de un diccionario, y otro vector donde están las claves. La característica que tiene esto es que estos vectores son muy paralelos en el sentido de que tienen la misma capacidad y tienen la misma cantidad de elementos. Capacidad es lo que está reservado en memoria, cantidad de elementos son los elementos que hay. Bien. Veamos el punto H del diccionario. Es decir, cuando alguien quiere buscar un elemento, me pasan el diccionario y me dan la clave y me devuelve el valor. Hasta acá estamos con esta primitiva, esta es la primitiva fundamental del diccionario. Bien. Y lo fundamental es que el vector todo el tiempo está ordenado. Nunca se corre ningún algoritmo de ordenamiento, tipo Quicksort o Hipsort, sino que todo el tiempo, cuando se agrega, el vector arranca vacío, se agrega un elemento, se agrega. Cuando se agrega el segundo, se agrega de forma ordenada, se pone en la posición donde debería estar. ¿Vamos? Esa es la estrategia. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con esta interfaz? Hay una primitiva acá que es clave. En realidad estos términos ya los podemos ver, ¿sí? Estas funciones son solo para diccionarios ordenados, donde los ítems están ordenados. Vamos a verlas una por una. Obtener ranking. Obtener ranking sería como, decime en qué posición está el elemento, si es que está, y si no está, decime en qué posición estaría si estuviera. Ustedes dicen, ¿lo qué? Supónganse lo siguiente. Tengo ítem A, tengo ítem B, tengo ítem C, tengo ítem H y tengo ítem, no sé, J y tengo ítem X. Y esto es lo único que tengo en mi diccionario. Bien, entonces yo voy a tener dos vectores, ¿no? El vector con la clave, hagamos de cuenta que la clave son caracteres. Entonces acá tengo A, B, C.
y acá tengo H, y acá tengo J, y acá tengo X. Este es mi vector de claves. Estas son las claves. Y estos son mis ítems. Bien, o mejor dicho, en jerga española de diccionario, los valores. Es el ítem asociado a una clave, se conoce como valor, ¿no? Bien, tengo estos dos vectores. ¿Hasta acá se entiende la representación que tengo? Bueno, y esto viene así. Alguien me pide obtener ranking, me da el diccionario, o sea, me da esto que está acá. Este sería mi dic. Mi diccionario es todo lo que está acá abajo. Bien. Y me dice, dame el ranking de C. Lo que debería devolver es esto en la posición donde está C. 0, 1, 2. El ranking es la cantidad de elementos menores a C. ¿Se entiende lo que es ranking? Bien, entonces les hago una pregunta. ¿Cuál sería el ranking de X? Para ver si lo entendieron. Ok. 5, ¿no? Hay 5 elementos menores a X. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bien. Bien ahí el estudiante. ¿Cuál sería el ranking de K? Más jodida esta. ¿Cuál sería el ranking de K? Exactamente, 5. Es decir, alguien me puede preguntar el ranking de una clave que no esté, porque ranking significa la cantidad de elementos menores. Es decir, ranking, y si se fijan en una cuestión, la función ranking hace una búsqueda binaria y me devuelve la posición donde está el elemento o me devuelve la posición donde debería estar. ¿Se entendió? Eso es la función obtener ranking. Entonces, obtener ranking es una función logaritmo en base 2 de n. Lo mismo que la función ordenar, ¿sí? Buscar. Bueno, la piso, techo, mínimo y máximo. Piso es lo siguiente. Dado una clave, te da la clave que es menor a esa, que se encuentra en la colección. Es decir, que si a mí me preguntaran el piso de H, yo tengo que devolver la clave C. Si me preguntaran el piso de K, tengo que devolver la clave J. ¿Bien? Y techo es la clave mayor. Si me preguntan el techo de J, X. ¿Se entendió? Y el mínimo y el máximo, el mínimo acá es A y el máximo es X. Estas son las primitivas. Esto en criollo sería, mirá, ya que tenés una colección que está ordenada y tenés el algoritmo de búsqueda binaria, bueno, estas cuestiones me las podés dar también, porque por ahí podrían ser útiles en algún contexto. ¿Se entiende eso? Bien, entonces ya están. Vamos con la implementación de diccionario. Veamos algunas primitivas y ya lo terminamos. Esta sería la función de búsqueda binaria. Obtener índice para mi diccionario.
Y acá está la función obtener ranking, que no es ni más ni menos que la búsqueda binaria que devuelve el índice donde se encuentra, ¿sí? Devuelve el índice donde está o devuelve el índice donde debería estar. Bien. Entonces, buscar un elemento es lo siguiente. Es buscar el ranking. Cuando alguien me dice, búscame dónde está, es buscar el ranking. Es ver si son iguales. Es ver si son iguales lo que diste. Estoy dando como otra implementación de la búsqueda, ¿no? Si es igual esto con lo que estás buscando. Si es igual, tenés un hit. Si no es igual, tenés un miss. Bien. Y esto es orden n. Bien, ahora viene el problema que es el siguiente. Suponete que tenés tu diccionario con 40 elementos, que bueno, está ordenado. Tenés que agregar un elemento. ¿Qué haces? Bueno, cuando tenés que agregar un elemento, obtenés la posición donde está. Bien. Obtenés la posición donde se encuentra. Te fijás si es que está. Si está, sabés que no podés duplicarlo. Entonces, ¿qué haces? Sobreescribís tu vector de valores con ese valor. Bien, si no está, tenés que agregarlo. Tenés que chequear si tenés que redimensionar tu diccionario. La estrategia de redimensionamiento la vemos ahora, es un amortiguamiento. Siempre vos redimensionás el doble. Ahora vamos a analizar por qué. Lo redimensionás por el doble. Y lo segundo que tenés que hacer es correr tu vector desde la posición donde tenés que agregar a la derecha una posición para ponerlo ahí. Este diccionario lo que hace es lo inserta ordenado. Este código que está acá, quiero decir. Bien, quiero que vean este código y cuando lo entiendan o tengan alguna consulta me digan. Le doy un segundito, un par de minutos, a ver. Bien, bueno, la complejidad temporal que tiene, el orden de crecimiento es de 2n, el agregado, ¿sí? Por el redimensionamiento. Bien, bueno, es decir, en resumen, para un diccionario basado en búsqueda binaria, en un vector ordenado, tenemos la siguiente performance. Buscar un elemento siempre tarda logaritmo en base 2 de n. Agregar un nuevo elemento y borrarlo, por el tema del corrimiento, dimensionamiento y todo eso, siempre no va a tardar menos de n. Bien, entonces bueno, tenemos una mejora para las búsquedas, mucho mejor, que es significativa y que vale la pena. Esta implementación sería bueno que es la que la tuvieran en el TP si quieren, pero si no, utilizan una lista desordenada y chao, ¿viste? No pasa nada. Bien.
Bueno, esto era sobre todo lo que quería ver. Lo que viene ahora, me gustaría mencionar cuáles son las otras implementaciones, nomás por arriba. Y la primera sería la de basadas en árboles, basados en un árbol binario de búsqueda. Vamos a definir qué es árbol binario de búsqueda, veamos la demo. Y lo que vamos a ver es que el árbol, al ser una estructura de datos jerárquica, es decir, que la relación que tenemos entre sus ítems obedece una regla que uno quiera poner, podríamos llevar el algoritmo de búsqueda binaria a un árbol binario de búsqueda, a un árbol binario, que eso es la demo que vamos a ver ahora. A ver, un segundo. Bueno, acá hay varios ejemplos. Para buscar elementos, para insertar un elemento, obtener el piso, obtener el ranking, obtener el késimo elemento, que esto es el que esté en el ranking X. Bien. Bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a definir árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario, es decir, que tiene aridad 2. Y la segunda condición que tiene es la siguiente, que es para cada nodo, a su izquierda tiene un árbol binario de búsqueda donde la clave del hijo izquierdo es menor al padre y la clave del hijo derecho es mayor al padre. Y esa condición es recursiva para todos los nodos del árbol. Y eso es un árbol binario de búsqueda. Es decir que, si ustedes se fijan, lo que se busca acá es lo siguiente. Yo estoy acá, suponete que tenemos este árbol y estamos buscando la clave H. Bien. Salgo de la raíz. Bien, como busco la clave H, H es menor a S. Como este es un árbol binario de búsqueda, ya puedo descartar toda la rama derecha y sí o sí H va a estar en el subárbol de la izquierda. ¿Lo ven? Entonces, esa condición, esa regla que tiene el árbol binario de búsqueda, que en inglés se la conoce como la condición de split, la condición de cortar, por decirlo así, de ir a la izquierda a la derecha, me permite ir haciendo una búsqueda binaria sobre este árbol. Y acá tenemos el algoritmo, vendría a ser como la versión de la búsqueda binaria en un árbol binario. Necesito que el árbol binario ese sea de búsqueda. Repetimos la condición de un árbol binario de búsqueda. Se trata de un árbol de aridad 2, o sea, un árbol binario, donde se cumple que cada elemento tiene como hijo izquierdo un elemento de clave menor y como hijo derecho un elemento de clave mayor. Esa es la única condición de árbol binario de búsqueda. Bien, ahora viene algo importante. Viene una pregunta, no sé si por $1.000.000 o por una promoción directa. Pero me gustaría a ver que se detengan en esta pregunta. Y quiero que lo piensen muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de crecimiento de una búsqueda en un árbol binario de búsqueda? Para una búsqueda, para hacer el buscar, la animación que vimos recién. Y me gustaría que lo piensen bien. Porque bueno, sabemos que o es lineal, o es logarítmico, o es linearítmico, o es cuadrático, o es cúbico. O sea, tenemos 6 opciones, que son esas 6 funciones. Pero me gustaría que piensen bien cuál creen que podría ser la mejor respuesta para darle
al profesor. ¿Cuál piensan que es? Bueno, por un lado es como que a cada paso va descartando la mitad del árbol. Pero bueno, ¿realmente está descartando la mitad del árbol? O sea, sí, pero ¿es la mitad de la cantidad de ítems que descarta? No. Ok, bien. Y yo cuando doy el orden de crecimiento tengo que dar el peor de los casos. ¿Cuál sería el peor de los casos? Y el peor de los casos es si se va para qué lado. A ver, si viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, y acá o es el M o no es el M. Este sería el peor de los casos. Es decir, el peor de los casos es cuando recorre, ¿qué cosa? El camino más largo. Bien, y en un árbol, el camino más largo, ¿cómo se lo conoce? Que es la respuesta que esperaba el profesor. Muy bien, Nicolás. El orden de crecimiento es la altura del árbol. Exactamente la altura. Que esto es equivalente a decir que una búsqueda es de orden n para un árbol binario de búsqueda. Bien. Y ahora viene la pregunta de 1.000.000. ¿Qué condición debería tener el árbol para lograr lo mismo que la búsqueda binaria? ¿Cuándo sucedería esto? ¿Cuándo piensa que sucede eso? Y cuando la altura es mínima. O sea, cuando tu árbol tiene la altura mínima posible, es decir, cuando el árbol está completo. No, perdón, sí, completo. Cuando el árbol está completo, es decir, que tiene altura mínima todo el tiempo, ahí tendríamos lo que se conoce como que está balanceado. Bien, y esos son los árboles, las implementaciones de árboles de diccionarios que son las que están en la industria, ¿sí? O quiero decir, las que están en las librerías. Vamos a dar un repaso sobre esos, a ver cuáles son, los vamos a mencionar. Son los árboles balanceados, los que tienen la altura mínima, ¿sí? Es decir, que vimos lista desordenada, analizamos recién en profundidad viendo los algoritmos en búsqueda binaria y nos dimos cuenta que y analizamos recién brevemente en un árbol binario de búsqueda, Binary Search Tree. Esta es la abreviatura que tienen que aprenderse también de memoria, ¿no? BST significa árbol binario de búsqueda, donde vimos que la búsqueda es orden H, ¿no? Donde n es la altura.
es lineal, es decir, no importa, es lineal. Y en caso promedio, bueno, los árboles se portan más o menos bien, dice acá. Y el objetivo sería los árboles balanceados. Es decir, lograr que todo sea logarítmico. Ese sería el objetivo. Y estos árboles son los Red Black Tree y los 2-3 Tree. 2-3 Tree se tratan de árboles que pueden tener 2 hijos o 3 hijos. Y los Red Black Tree son árboles que codifican a estos árboles en árboles binarios. Lo bueno de esto es que solamente vamos a ver un par de películas de eso y ver cómo son estos árboles, ¿sí? Vamos a ver cómo son los 2-3 Tree rápidamente. Y los Red Black Tree. Y ya con estas dos demos terminamos la clase. Recordemos que el objetivo de estos árboles va a ser que todo el tiempo estén perfectamente balanceados, es decir, que estén completos. Si el árbol está completo, cuando se hace la condición de split, todo el tiempo se va a estar descartando la mitad del árbol, es decir, del mismo modo que sucede con la búsqueda binaria que analizamos al comienzo de la clase. Entonces, bueno, comenzó la película, la última película de Algoritmos y Programación 1, la última película del año. Vamos a arrancarla con más honor. ¡Wow! Son árboles que pueden tener 2 o 3 hijos. Son árboles, por eso se llama 2-3 tree. Binarios o terniarios. ¿Cómo es un árbol terniario ordenado? De la siguiente forma. Cada nodo puede tener 2 o 3 hijos. Cuando un nodo tiene 3 hijos, no tiene una clave, tiene 2 claves. Siempre se cumple lo siguiente. Lo mismo que en un árbol binario de búsqueda, a la izquierda hay todos elementos menores, a la derecha hay todos elementos mayores, y cuando tenés 3 hijos sucede lo siguiente. La primer clave a la izquierda tiene un hijo izquierdo, donde todos los elementos son menores a esa clave. Hasta ahí nada nuevo. Pero tenemos un hijito en el medio. Bien. Ese hijito en el medio es una clave que está entre las dos de acá, entre E y J. Y bueno, y acá a la derecha hay elementos mayores. Esa es la condición del árbol terniario de esta implementación. ¿Se entendió la condición? ¿Les parece una locura? Bueno, esto existe, ¿sí? Esto existe, no es una locura, es un árbol terniario, pero se entiende joya, ¿no? Lo bueno acá es que fíjense que este árbol está perfectamente balanceado, que tiene la altura mínima todo el tiempo, ¿lo ven? Este es un árbol completo, por eso nos detuvimos mucho en la definición de cuándo un árbol es completo o no. Y en particular este árbol está lleno, ¿lo ven? Vamos a ver qué sucede ahora. Se quiere buscar el H. Cuando se quiere buscar el H, se va a preguntar acá. Y comienza la condición de split. Como H es menor, sí o sí H está en la izquierda. Ahora se va a preguntar acá. Tengo que preguntar con cada clave. ¿H es menor a E? No. Bien, H está entre E y J. Entonces, si está acá abajo. Y ahí va. Ese es un hit. Ahora viene el caso de un miss. Es decir, cuando buscas algo que no está. De vuelta, B, condición de split con M, está a la izquierda. B es menor que E, va a la izquierda. Debería estar entre A y C. Como no está, tenemos un miss. Hasta acá no pasa naranja, ¿no? La película viene tranca.
Ahora vamos, ¿cómo se insertan? ¿Cómo carajos se hacen las inserciones acá? Yo ahora me callo y vemos la película. Tengo que insertar acá. Wow. Tengo que insertar Z. Wow. Wow. Para insertar Z pasó todo eso. Tengo que insertar L. Uh. 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 Construir desde el comienzo. S. E. A. Es decir, al comienzo no hay nada en la Tierra. Después tengo que llenar hasta que tenga tres claves. Cuando tiene tres claves, ahí empiezo a rotar el árbol, a expandirlo, a hacerlo crecer para arriba. Viene R. ¿Todo eso para qué? Y para que el árbol esté todo el tiempo perfectamente balanceado. Bueno, este es un árbol balanceado, pero este no es el que se implementa en la industria, porque tener un árbol que muta de dos hijos a tres hijos es costoso a la hora de programar. Entonces, el verdadero árbol balanceado que implementan todas las librerías, ¿cómo venden las clases este tipo, no? Es el... ¿dónde está? El Red Black Tree, que no lo veo, lo habíamos descargado. Red Black Tree hace una codificación de... Uy, no, hice cualquier cosa. Hace una codificación del árbol este de dos o tres hijos. Vamos a ver la película, pero no la vamos a describir porque no lo vamos a ver. Más que en el cine, ¿sí? Pero básicamente establece un color en cada nodo, ¿sí? S, todo bien. E, todo bien. Bien, esto vendría a ser lo siguiente. Si estuviéramos en el 2-3 tree, lo que debería pasar es que el nodo S se llene de claves. Acá no se llena de claves, pero se le pone un código de color rojo. Y acá me quedó todo rojo y no está balanceado. Lo tengo que balancear. Me va a quedar el E como padre. Básicamente va codificando lo que hacía el 2-3 tree. Es decir, que esto lo tendrían que ver de la siguiente forma. Lo que está en rojo, súbanlo. Y es un 2-3 tree. Si acá suben esto, les quedan tres claves y eso rompe la condición, entonces esto va a subir para arriba. Y sube de esta forma. Y ahí está. Bueno, el Red Flag Tree, este es la implementación real que encuentran en los diccionarios en los diccionarios. Vamos a ver rápidamente esto. En los diccionarios, en las librerías. Eh, Fíjense, la performance es notable frente a todas las... Es decir, que para diccionarios, con todo lo que vimos hasta ahora, el mejor es este, que es el Red Black Tree, es decir, un árbol balanceado. ¿Por qué? Porque a la hora de
sacar elementos e insertar elementos, ya no tengo que correr a la derecha los vectores. Tengo que hacer una rotación en los nodos, que eso es orden n, orden constante digo. Hacer una rotación una vez que sé dónde está. Y buscar un elemento, si el árbol está balanceado, es logaritmo en base 2 de n, porque es la búsqueda binaria, básicamente. Vamos a la parte de a ver las preguntas que nos hacen Princeton. Bueno, no entiendo acá. Mejor avancemos. Ahí está, 2-3 tree. Pero hay problemas con la implementación. Lo que mencionamos, esa mutación. Para eso está el red black tree, que hace una codificación de eso. Y como lo codifica, utiliza la misma lógica que un 2-3 tree. Entonces, fíjense, el red black tree tiene esta pinta. Si yo pusiera los en horizontal, los nodos marcados como rojos, lo que tengo es un 2-3 tree. Eso es lo que hay que saber. Pero me interesaría ver el tema de las librerías en Java, cuáles son las que utilizan cuál y qué. Bueno, no la estoy encontrando. Me parece que va a quedar esto, en todo caso, cuando encuentre el material lo voy a subir al canal de Slack. Bueno, esto fue todo. Cubrimos todos los temas que teníamos que cubrir en la cursada en este cuatrimestre duro. Queda bueno sus entregas de trabajo práctico y las consultas que tengan con eso para cerrar la nota. No hay evaluaciones, por suerte. Pero bueno, tienen que cerrar el trabajo práctico. Se sumaron más estudiantes. No sé si hay alguna duda del trabajo práctico ahora con los estudiantes que se sumaron. O la irán haciendo por Slack. ¿Alguna duda? Ok, de momento no. Bueno, entonces, entre el viernes y el sábado todos van a recibir las correcciones de su TP, de la entrega 2 que le hicieron la semana pasada. Y mismo también me voy a encargar de aclarar qué es lo que, bueno, en cada corrección está aclarado, así que, pero bueno. Pero traten de hacerme todas las preguntas que puedan y bueno, será el 28, lunes 28, en el horario habitual de la mañana, que haremos correcciones durante todo el día y posiblemente en el horario de la tarde también, para los estudiantes que trabajan y no pueden asistir a la mañana. ¿Sí? Pondré ahí una agenda. O mismo también si algún grupo lo entrega antes, este sábado, se corregirá la entrega 3, lo que entreguen. Todo depende de ustedes, pero el 28 será la próxima vez que nos veamos para dar la nota de cada uno de los TPs. Recuerden que tienen que entregarlo antes del 28. Bien, antes del 28 cualquier día. La entrega 3. Hagan todas las consultas que puedan. Eh, no se queden trabados con algo que no les salga. Por favor, tampoco hagan preguntas del tipo, mi objetivo es que el profesor me diga cómo hacerlo y le voy preguntando. No, yo me doy cuenta. Háganme las preguntas cuando ustedes realmente están trabados de que no les está funcionando algo y están con mucho tiempo y tienen un block, un roadblock, o sea, un impedimento. En ese momento, por favor, me lo tienen que comunicar, ¿sí? Así resuelvo ese impedimento. Bueno, con esto terminamos.